Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en la mente de muchísimos fans, Kerem Bürsin y esa tan esperada revelación sobre su primera reacción al ver a Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Por fin, parece que vamos a tener detalles jugosos directamente de la fuente. Si ustedes son tan fanáticos de esta pareja como yo, saben que esta es una noticia que no se pueden perder. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los chismes más candentes y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre nuestras estrellas favoritas. No querrán perderse nada. Ahora entremos de lleno en lo que todos estamos esperando. El título ya nos adelanta bastante. Kerem Bürsin revela mi reacción al ver a Hande por primera vez. Imaginen la anticipación. Durante años hemos visto su química en pantalla, hemos sido testigos de su amistad y para muchos de su relación. Pero el momento exacto, ese instante mágico en el que sus caminos se cruzaron y algo hizo clic, eso siempre ha sido un misterio. Y ahora, Kerem Bürsin, el mismo Kerem, se sienta y nos cuenta. No puedo esperar a desglosar lo que esto significa y lo que podemos inferir de sus palabras. Primero, pensemos en el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se conoce internacionalmente. Desde el principio hubo una conexión innegable entre ellos. Sus personajes Serkan y Eda se volvieron instantáneamente icónicos, y la química que proyectaban era tan real, tan palpable, que era imposible no preguntarse si esa magia trascendía la pantalla. Y vaya que sí lo hizo. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Qué vio Kerem en Hande en ese primer encuentro? ¿Fue un flechazo instantáneo, una curiosidad, o simplemente el inicio de una relación profesional que luego evolucionó? Kerem siempre ha sido un actor que transmite mucha autenticidad y vulnerabilidad en sus entrevistas. No es de los que esconden sus emociones o dan respuestas prefabricadas. Por eso, cuando él mismo decide abrirse sobre un momento tan personal como este, sabemos que será genuino. Probablemente recuerde detalles específicos, sensaciones, tal vez incluso pensamientos fugaces que se le pasaron por la cabeza. Podría ser que al principio la viera simplemente como una colega talentosa, o quizás hubo algo en su mirada, en su sonrisa, en su energía que lo cautivó desde el primer segundo. Es fascinante cómo las primeras impresiones pueden ser tan determinantes. A veces un encuentro fortuito o una conversación casual puede marcar el inicio de algo extraordinario. En el caso de Kerem y Hande, su encuentro se dio en un ambiente de trabajo, bajo la presión de filmar una serie que se estaba convirtiendo en un fenómeno global. Imaginen la cantidad de personas, las cámaras, la energía del set. En medio de todo eso, ¿cómo logró Hande capturar la atención de Kerem de una manera tan especial que él hoy decida compartir esa primera reacción? Quizás él recuerde su profesionalismo, su talento interpretativo, o tal vez fue algo más personal. Podría haber sido su risa, su forma de moverse, su intensidad en las escenas. Los actores a menudo tienen una sensibilidad particular para percibir la energía de las personas con las que trabajan. Kerem, siendo un actor experimentado y carismático, seguro que tiene esa capacidad desarrollada. Las expectativas son altas. ¿Será que él dirá algo como sabía que había algo especial en ella desde el primer momento? ¿O quizás fue un proceso más gradual? Sea cual sea la revelación, lo importante es que viene de Kerem. Esto nos da una perspectiva íntima y personal que hasta ahora solo podíamos imaginar. Nos permite conectar aún más con la historia de esta pareja, entender los cimientos de esa conexión tan fuerte que hemos admirado. Podemos pensar en las posibles reacciones. Podría ser que la primera vez que la vio, ya estaba interpretando a su personaje, y él vio la esencia de Hande Erçel detrás de Eda YLDZ. O tal vez fue antes de que empezaran a filmar, en una reunión de producción, donde se conocieron formalmente. Estos pequeños detalles son los que hacen que las historias sean tan ricas y cautivadoras. La forma en que Kerem elige compartir esto también es relevante. ¿Fue en una entrevista reciente? ¿En un evento público? La manera en que una celebridad revela información personal a menudo dice mucho sobre su estado de ánimo y su relación con el público. Si lo hace de forma relajada y sincera, sabemos que está compartiendo algo que siente que es importante y valioso para sus seguidores.
Y hablando de seguidores, sabemos que el fandom de Kerem y Ande es increíblemente apasionado. Han seguido cada paso de su relación, cada gesto, cada palabra. Por eso, esta revelación de Kerem tiene un peso emocional enorme para ellos. Es como si se les diera una pieza más del rompecabezas de su historia de amor. Podemos especular sobre lo que él dirá. Quizás recuerde la primera vez que la vio en el casting, o en la primera lectura de guión. A menudo los actores describen esa sensación de chispa o conexión instantánea. Podría ser que él sienta que hubo algo predestinado en ese encuentro. O tal vez fue algo más mundano pero igualmente significativo, como una conversación profunda que tuvieron sobre actuación, sobre la vida, o sobre sus aspiraciones. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a Kerem y Ande interactuar en redes sociales, en eventos, en entrevistas conjuntas. Siempre hay una complicidad, una mirada, una sonrisa que revela mucho. Pero la primera reacción es el punto de partida. Es el instante cero, el momento en que la semilla de todo lo que vino después fue plantada. Y no olvidemos que ambos son artistas muy talentosos. Cuando dos personas talentosas se unen, especialmente en un campo creativo, la sinergia puede ser explosiva. Tal vez Kerem quedó impresionado por el talento de Ande desde el principio, por su profesionalismo, por su dedicación. O tal vez fue su personalidad, su forma de ser que lo atrajo. La belleza de estas historias es que nos recuerdan que incluso las grandes estrellas son personas con sentimientos, con momentos de vulnerabilidad, con instantes de conexión humana genuina. Ver a Kerem abrirse sobre su primera reacción a Ande nos humaniza aún más a ambos y nos permite apreciar la profundidad de su vínculo. Podemos imaginar que Kerem, al recordar ese momento, sentirá una mezcla de nostalgia y cariño. Quizás sonría al recordar su propia sorpresa, su propia curiosidad. Los actores, en particular, tienen una forma especial de observar a sus colegas, de percibir su energía. Si él estaba buscando una compañera para una serie tan importante, y se encontró con Ande, es probable que su primera reacción estuviera teñida de esa búsqueda profesional, pero también de esa chispa personal que luego se convertiría en algo mucho más grande. La forma en que se promocionan estas entrevistas o revelaciones es clave. Si el título es tan directo y personal, como en este caso, significa que Kerem está dispuesto a ser transparente. Y eso es lo que amamos de él. Su honestidad es una de sus cualidades más apreciadas. Ahora, reflexionemos sobre las implicaciones. Si Kerem revela que tuvo una reacción muy positiva, o incluso que se sintió intrigado desde el primer momento, esto solo alimentará aún más la narrativa romántica que tantos fans han tejido alrededor de ellos. Validará sus sentimientos y sus esperanzas. También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas. Pero el hecho de que Kerem se sienta cómodo compartiendo esto sugiere que su relación con Ande es sólida y que ambos valoran la transparencia y el aprecio de sus fans. Piensen en todas las teorías que han circulado. Que se enamoraron en el primer día, que fue un amor a primera vista. Con la revelación de Kerem, quizás tengamos confirmación o un matiz diferente a esas teorías. Quizás no fue amor a primera vista en el sentido tradicional, pero sí una conexión fuerte, una atracción palpable que Kerem supo reconocer desde el principio. La forma en que él describe la situación será crucial. ¿Usará palabras como fascinado, intrigado, impresionado? ¿O tal vez algo más tierno y romántico? Cada palabra será analizada y celebrada por los fans. Y más allá de la relación romántica, es importante reconocer su profesionalismo. Ambos son actores que han trabajado duro para llegar a donde están. Su química en Senkalkapm no solo fue resultado de una conexión personal, sino también de su habilidad para interpretar a sus personajes y crear una historia creíble y conmovedora. Entonces, cuando Kerem nos cuente su reacción, seguramente estará teñida de admiración por el talento de Ande, por su energía en el set, por su forma de dar vida a Eda. Y luego esa admiración profesional se entrelazará con esa conexión personal que todos hemos llegado a conocer y amar. Espero que en su relato Kerem nos dé detalles que nos permitan visualizar ese momento. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Hubo alguna frase en particular que se dijera? Estos pequeños detalles son los que dan vida a la historia. La anticipación de lo que Kerem va a revelar es palpable. Cada vez que una estrella como él comparte un momento tan íntimo, nos da una ventana a su mundo, a sus emociones.
Y en este caso, se trata de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Por eso mi invitación es a estar atentos, a escuchar con atención, y a disfrutar de esta revelación. Porque al final del día, estas historias nos conectan, nos inspiran y nos recuerdan la magia que puede surgir de un encuentro inesperado. La forma en que Kerem describa su primera reacción a Ande será un test imonio del poder de la conexión humana y del comienzo de una historia que ha cautivado a millones. Para resumir, hoy hemos estado explorando la muy esperada revelación de Kerem Bürsin sobre su primera reacción al ver a Hande Erçel por primera vez. Hemos especulado sobre los posibles detalles, la importancia de este momento en su historia y la emoción que esto genera entre sus fans. Sabemos que este encuentro ocurrió en el set de Senkal Kapm, y que Kerem, conocido por su autenticidad, nos va a ofrecer una perspectiva genuina y personal. Ya sea que haya sido amor a primera vista, una fuerte conexión profesional o una chispa de algo más, su relato sin duda alimentará la admiración por esta pareja y por su vínculo especial. Gracias de verdad por acompañarme hoy en este análisis y en esta anticipación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto hablando de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué creen que Kerem va a revelar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.